Mi particular visión del estudio que hago y de la astronomía o de la astrofísica tiene una frase quizás básica, y es conocer el entorno más cercano con sus cuerpos más pequeños o con sus elementos más pequeños para poder conocer de forma más amplia, abierta, lo que es todo el sistema solar, la galaxia e incluso el universo. Cuerpos menores del sistema solar son asteroides, son cometas, son meteoroides y son unos objetos que orbitan más allá de la órbita de Neptuno, que se le llaman objetos transneptunianos, aunque también hay gente que los conoce como objetos del cinturón de Kuiper, pero son prácticamente la misma familia. Entonces, si quitamos todo, si esos son los cuerpos menores del sistema solar, los mayores son los 9 planetas que todos aprendimos en el colegio, exceptuando el último, que es Plutón. Los cuerpos menores son, de forma general, y se consideran como reliquias de todos los procesos que ha habido en la formación y evolución del sistema solar. Pues desde los asteroides hasta los cometas e incluso los transneptunianos dan información sobre diferentes etapas en la fase de evolución, formación, procesos de colisión, etcétera, que ocurren en el sistema solar. Los transneptunianos son objetos del sistema solar que tienen la característica de orbitar más allá de la órbita de Neptuno. Tienen afelios muy lejanos y perihelios también relativamente lejos del Sol. La gama de tamaños puede ser enorme, hasta ahora se han descubierto solamente los mayores y algunos han entrado a formar la parte de la definición de planeta enano. El origen de los transneptunianos es también parte de todo el proceso que hubo en la formación del sistema solar y de la evolución del mismo. O sea, se formaron los planetas gigantes por condensación de gas y toda una cantidad de material que no llegó a condensar en esos planetas se quedó orbitando fuera de la órbita de Neptuno y condensó, formando pues esta familia de objetos. El descubrimiento de los TNO se hace como la mayor parte de los descubrimientos de objetos pequeños o cuerpos menores del sistema solar, es con un seguimiento, no seguimiento, sino con una observación minuciosa del cielo para poder detectar qué puntos brillantes dentro de una imagen CCD o de una placa fotográfica, como se puede descubrir los primeros asteroides, por ejemplo, no correspondían con el movimiento sidéreo. Entonces, cuando tú ves que un cuerpo no sigue la trayectoria o la rotación de la Tierra y dando lugar al movimiento sidéreo, pues ya tienes un asteroide o un TNO. Es cuestión de seguir ese movimiento para poder luego determinar la órbita. Un cometa, para definirlo muy sencillo, es una bola de agua, de hielo de agua sucia, con incrustaciones de material refractario, y este material refractario son materiales que no van a sublimar cuando el cometa se acerque al Sol en su movimiento orbital. Por lo tanto, son olivinos, piroxenos, silicatos, granos de polvo. Eso es un cometa, una bola de hielo sucio con este tipo de material dentro. Cuando el cometa se acerca al Sol, ese hielo sublima, entonces empieza a hacerse visible o atractiva al ojo del ser humano, porque de otra forma sería simplemente un puntito. Entonces, en ese atractivo están todas las partes del cometa. Está una cola de polvo, que es el material refractario que yo dije anteriormente, y ese se ve muy claramente, eso es lo que el ojo humano detecta con mayor facilidad, esa cola de polvo. Tiene una cola iónica, que principalmente es iones de vapor de agua, de H2O cargado una vez positivamente. Hay una nueva cola que se descubrió gracias al acercamiento de Hale-Bopp, que es la cola de sodio, y probablemente o casi con total certeza esa cola de polvo de sodio procede del sodio que está en el material refractario que antes mencioné. Y después hay una parte que es todo ese gas que evapora, que es el vapor de agua más C2, CN, CH3, un montón de otros compuestos, que es lo que forma una bola esférica, una especie de coma esférico alrededor de ese núcleo que deja de ser visible al ojo cuando se acerca al Sol. La primera mención que hubo a un cometa data del siglo X a.C., en el menos 1000, por parte de pobladores o de habitantes en Caldea, en lo que es actualmente Irak, pero quizás el primer registro más fidedigno, porque ya existen dibujos, incluso una pequeña base científica, es de la cultura china, de los chinos, aproximadamente en el 1500. Quizás la forma más sencilla de clasificar a los cometas es de acuerdo a su periodo orbital alrededor del Sol. Están los cometas de largo periodo, aquellos que tienen menos de 200 años en su periodo orbital, y cometas de largo periodo, aquellos de mayor de 200 años. Estas dos familias de cometas, los de largo periodo y los de corto periodo, tienen su origen en lugares diferentes. Los de periodo largo tienen su origen en lo que se llama la nube de Oort. La nube de Oort es una nube, es una especie de bola esférica que llega a ocupar distancias de 10.000 unidades astronómicas del Sol y está poblada por objetos que se formaron
alrededor de la órbita de Júpiter, objetos rocosos o con hielo, que en su momento fueron difundidos por el campo gravitatorio de Júpiter y Saturno en órbitas pues, muy elípticas, muy excéntricas y dieron lugar a esta nube. De ahí, de la nube de Oort, proceden todos los cometas de periodo largo. Los cometas de periodo corto son aquellos que tienen menos de 200 años de periodo orbital y proceden del famoso cinturón de Kuiper o de los Teneos. Los cometas son importantes en todo el sistema solar, simplemente por ser objeto del sistema solar, pero tienen una importancia particular para la Tierra y para el origen de la vida en la misma, porque cuando se ha estudiado un cometa en profundidad, o porque se haya acercado mucho a la Tierra o haya sido muy activo, se ha encontrado una cantidad de compuestos de moléculas, de esas que mencioné anteriormente, que es lo que se llaman ladrillos prebióticos o moléculas prebióticas, que pueden dar origen a la vida en determinadas condiciones de presión, temperatura y presencia de agua líquida. Entonces se piensa que la Tierra, en su momento, cuando hubo un enorme bombardeo de material cometario y meteorítico sobre ella, estas moléculas básicas para formar la vida entraron en la Tierra y dieron lugar a lo que hoy conocemos como el ser vivo. Un asteroide es un miembro de la familia de cuerpos menores que ya hemos definido. Son cuerpos rocosos con muy pequeña proporción de hielo o casi ninguna, porosos, un 50% pueden llegar a ser porosos su interior. Están orbitando entre Marte y Júpiter y yo los llamo como embriones de planetas que no llegaron a formarse porque tenía un efecto gravitacional muy fuerte por parte de Júpiter. Por lo tanto, la importancia, si los consideramos embriones, la importancia de estudiar esos asteroides es obvia. Son los ladrillos que formaron los planetas rocosos y los interiores de los planetas gigantes. La composición del asteroide, como he dicho, es roca, principalmente roca, y están clasificados en una serie de letras, desde la S o desde la C hasta la S, dependiendo del material que tengan predominante. Por lo tanto, hay carbonatos, lo que se llaman carbonáceos, hay material de silicio, hay material de magnesio, hay incluso hierro y níquel, que son muy pesados. Y lo que se observa es que hay una proporción mayor de asteroides ricos en hierro y níquel más cercanos a Marte, mientras que los más lejanos son más ricos en carbono. La cantidad de asteroides que hay en el sistema solar, en el cinturón clásico de asteroides, es enorme. El número puede asustar, pero se conocen o se puede conocer su órbita de 368.000, o sea, 370.000 asteroides. El rango de tamaño va desde los 300 o 400 kilómetros hasta el tamaño del metro y la distribución es exponencial, o sea, cuanto más pequeño es el tamaño, mayor hay. Por lo tanto, esa cantidad que he dicho, del orden de 368.000, puede aumentar exponencialmente cuando tengamos capacidad de observar objetos más pequeños. Dentro de la riqueza de formas, tamaños, composiciones que hay en el cinturón de asteroides, salvo dos de ellos, que son Ceres y Vesta enormes, todos los demás son irregulares, por lo tanto actividad geológica o geomorfológica no pueden tener. El caso de Ceres y Vesta son también particulares, son grandes, pero hasta el momento no se le ha conocido actividad tectónica ni actividad volcánica, o sea que la imagen del Principito que yo tengo en mente y muchos de nosotros tenemos en mente, romántica, bonita, pero no es factible. Yo creo que es conveniente definir lo que es cada fenómeno. Meteoro es el fenómeno en sí, es la visión que nosotros vemos de ese proceso en el cielo. De hecho, la palabra viene de meteoro, en griego cielos. Meteoroide es todo objeto que no es cometa ni asteroide que gira alrededor del Sol y que tiene un tamaño pequeño. Y meteorito es el meteoroide que de traspasar la atmósfera terrestre y producir el meteoro llega a la Tierra. Es siempre lo que se recoge en la superficie del planeta, de la Tierra, ese es el meteorito. Los meteoritos son como todos los cuerpos que hay en el sistema solar, son propios suyos, son propios del sistema solar, son innatos a él. Algunos meteoritos se originan en asteroides, otros proceden de Marte, de hecho hay meteoritos que se han recogido en la Tierra, de Antártida, que son meteoritos marcianos, y en realidad son parte pequeña, minúscula, de los procesos de formación del sistema solar. Los meteoritos que proceden de asteroides tienen la ventaja o la peculiaridad de que al ser originarios en ellos podemos estudiar el asteroide que los produce. De hecho, cuando se estudia un meteorito y se ve la trayectoria que ha seguido en el cielo, se puede llegar a saber qué asteroide padre lo llegó a producir, ¿no? Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene estudiar un meteorito, es como estudiar los ladrillos primitivos o los ladrillos que forman los asteroides. Cuando uno piensa en que los meteoritos es algo pequeño y solamente vemos unos pocos en el cielo durante un año, dices, bueno, esto hay poco. En realidad la cantidad de meteoroides que colisionan con la atmósfera terrestre o con el planeta puede llegar a ser desde 1000 hasta 10.000 toneladas. No quiere decir que recojamos en tierra, en superficie, 10.000 toneladas de meteoritos, ¿no?
sino que todo lo que la Tierra, digamos, barre o va cogiendo en su paso puede llegar a sumar 10.000 toneladas. De esa cantidad no todos ellos llegan a la superficie, no todos ellos se convierten en meteoritos, porque depende de varios factores, depende de la densidad de esos cuerpos, no es lo mismo que sea un núcleo de silicio o de hierro o que sea un material poroso, como puede ser el polvo cometario, depende también de la velocidad con la que entren, también junto del ángulo de entrada en la atmósfera, por lo tanto no todos van a llegar al suelo, muchos esperan un fenómeno espectacular, como se ven a veces de bólidos de luz, pero una gran mayoría pasan desapercibidos. Los NEOs, como su nombre en inglés viene a decir, son objetos que orbitan cercanos a la Tierra. No tienen por qué ser asteroides, de hecho existen cometas que pasan muy cerca de la Tierra. La definición formal, la definición matemática es aquellos cuya órbita está a una distancia menor de 1.3 unidades astronómicas de la órbita de la Tierra. Por lo tanto, en NEOs vamos a tener asteroides y cometas. Dentro de estos NEOs, que tienen una órbita cercana a la terrestre, hay un grupo de asteroides que se han denominado PHA, de el significado en inglés, objetos que son potencialmente peligrosos para la Tierra, que se caracterizan por tener un paso cercano a la Tierra a menos de 0.05 unidades astronómicas. Estos son, pues, lógicamente son asteroides, muy pocos cometas pasan esa distancia tan cercana de la Tierra, pero aparte deben tener un determinado tamaño que oscila entre 110 y 240 metros. Los impactos de estos objetos PHA pueden provocar efectos en muy diversas escalas, desde simplemente pues, un cráter hasta efectos devastadores, como ocurrió en la era cuaternaria, que se considera que el cráter que hay en la península de Yucatán, Chicxulub, es precisamente de un impacto de un asteroide, un objeto PHA. Para objetos de 10 kilómetros, que son los que probablemente destruyeron los dinosaurios o los extinguieron los dinosaurios, eso ocurre en cada 10 o 15 millones de años. Para el fenómeno como Tunguska, que fue una explosión o una entrada de un asteroide que tuvo su desintegración a un determinado nivel sobre la superficie de la Tierra, lo que hizo fue barrer de vida un territorio, eso ocurre cada aproximadamente 1000 años. Para proteger a la humanidad y a la Tierra de este tipo de fenómenos hay sistemas de seguimiento o de observación del cielo de forma continuada para determinar trayectorias y ver qué grado de peligrosidad puede tener ese asteroide. De hecho, han ocurrido varias alarmas, algunas en Navidad hace unos cuantos años. De ahí hasta definir una misión siempre nos encontramos, o siempre se encuentra uno con el problema de dónde definir esta misión, si estratégica, política o científica. Yo conozco de una misión, es una misión española, se llama Don Quijote, tal y como fue definida en un principio, en un origen consta de 2 módulos, uno de ellos es un orbital para estudiar el asteroide, un asteroide, y después el siguiente es otro módulo que probaría la técnica de cambiar la órbita de un asteroide que se convirtiera en potencialmente peligroso para la Tierra. La investigación de los cuerpos menores necesita, sin lugar a dudas, un telescopio, es lógico, y quizás en la era en que vivimos se hace esencial una misión espacial. Para un telescopio, pues lógicamente, si son objetos grandes, como algunos de los TNEOs o asteroides, se pueden observar con telescopios medianamente pequeños, pero si queremos hacer estudios de cielo más profundo, o sea, de ver objetos más pequeños, necesitamos telescopios realmente grandes. Y sobre todo lo que se necesita es mucho tiempo para poder determinar la órbita de estos objetos y poderlo clasificar como TNO o como asteroide o como un asteroide que pueda amenazar a la Tierra. Sin lugar a dudas, la misión espacial nos da una información que bajo ningún concepto se puede conseguir desde Tierra. Una de estas misiones es Rosetta, es una misión europea, esencialmente europea, aunque tenga instrumentos con colaboración de Estados Unidos, que va a estudiar el núcleo y la superficie y el coma o la coma de un cometa que es 67P Churyumov-Gerasimenko. El estudio de los cuerpos menores del Sistema Solar no está restringido a la comunidad de científicos profesionales que tenemos acceso a grandes telescopios, sino que también el astrónomo amateur, el señor que tiene un telescopio en casa, en un patio, en un campo, puede proporcionar pues, una cantidad de datos que nosotros no podemos, simple y llanamente porque no tenemos noches y noches y noches concedidas en un telescopio. Así que la labor de estos amateurs es tremendamente importante. Gran cantidad de los asteroides, de esos 368.000 que orbitan, pues han sido descubiertos por ellos.
No sabemos, en el caso de los cometas en particular, y es algo que a raíz de Deep Impact se despertó esa pregunta, es bueno, si un núcleo de un cometa es un 95% hielo de agua, ¿cómo es que en las medidas espectroscópicas, en las medidas de hielo de la superficie, no se ha visto el agua? Se ha visto monóxido de carbono, dióxido de carbono, pero no se ha visto el agua. Entonces, ¿dónde está ese agua? No, por ejemplo, no sabemos por qué los cometas en su coma presentan esas estructuras, esas morfologías tan peculiares. El origen, bueno, pues los meteoritos nos dicen que los asteroides deben tener una determinada densidad. Cuando uno va a observar un asteroide con una misión espacial se encuentra que la densidad es diferente, por lo tanto ha habido procesos de reagrupación para formar el asteroide. ¿Qué ocurrió ahí? No se conoce, y a mí, por ejemplo, me atrae muchísimo saber si los TNOs, que son suficientemente grandes, a los cuales se les ha descubierto con certeza hielo de nitrógeno y de metano, tienen una atmósfera, aunque sea muy tenue, como es el caso de Plutón. Hay un montón de preguntas que no se conocen. Hay un montón de procesos que no solamente por saberlo, sino porque conocer todo eso nos da información de evolución, historia y probablemente futuro de esos cuerpos del sistema solar. O sea, yo creo que llevo 2 generaciones genéticas de astrónomas frustradas. Obviamente mi madre y mi abuela no pudieron serlo. Mi abuela disfrutó la visita del cometa Halley en 1910, una visita realmente espectacular, que le contó a mi madre. Entonces mi madre estaba ansiosa por ver cómo estaría el cometa en el 1986 y yo creo que mucho antes ya me fue preparando, ¿no?, en todo ese tipo de fenómenos. El cometa va a venir, aquellas son las Pléyades, esto es Venus, esto es Marte, y yo me recuerdo en el patio de casa haciendo, bueno, pues ahora me río, ¿no?, pero es que es así, una noche con una visibilidad excelente, o sea, un cielo muy claro, haciendo dibujos de cómo yo veía Venus a través de unos prismáticos, ¿no? Y yo lo veía cambiar, yo veía a Venus cambiar de forma, no era más que el efecto de la turbulencia atmosférica, pero para mí que le estaba pasando algo a Venus, ¿no? Y así empecé. Luego hice físicas, especialidad en física teórica, y después en el último año de carrera pasé por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo, del CSIC, y simultáneamente a que hacía quinto de carrera empecé a estudiar pues, cosas de la atmósfera de Titán. Así que yo creo que le debo gran parte de mi afición a la astronomía a mi madre, el hecho de que viviera en un campo ella, en un cortijo durante gran parte de su vida, y a mi abuela, que no la conocí, pero yo creo que le dejó el gen bien puesto. Estos genes que me implantaron mi abuela y mi madre, yo creo que estallaron cuando pude presenciar el lanzamiento de la nave Cassini desde Cabo Cañaveral. Es la única vez que se me ha puesto el vello de punta en ver algo mecánico funcionar. El vello de punta y las lágrimas se me saltaron. Y no es porque el entorno estuviera especialmente emotivo, todo estaba con más susto que otra cosa, ¿no?, porque el lanzamiento había sido abortado 2 días antes, ¿no? Pero ese momento es realmente espectacular, y sobre todo cuando ahí dentro hay algo que tú has tocado con tus manos. Voy a ser sincera, tengo en casa un almanaque colgado del medio ambiente y de 30 días de cada mes hay un día internacional de algo. Sinceramente eso me da risa, porque veo que son movimientos minoritarios a los que casi nadie responde, pero nombrar Año Internacional de la Astronomía, que lo ha hecho la UNESCO, imagino que debe tener mayor repercusión a nivel internacional, y lo que pretendo con ello es que la gente tome conciencia de dónde se vive, de que ciertamente somos algo excepcional en el universo, hasta ahora somos vida. Lo que más me gustaría lograr con este Año Internacional de la Astronomía es que la gente no vea a los científicos como alguien que gasta sus impuestos, que está todo el día mirando al cielo por los pies de la tierra, y que sobre todo somos inaccesibles, lo cual pues es totalmente falso. Que gastamos los impuestos es cierto, que miramos al cielo también, pero inaccesibles no somos.